Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Toleni Contreras Garza. Estoy cursando el quinto trimestre con la materia de propiedad intelectual, con licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 51.962 y hablaré sobre los derechos del autor. Los derechos del autor se otorgan en el titular del derecho exclusivo de usar una obra con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original y la fija en su soporte físico, automáticamente se convierte en el titular de los derechos de autor de dicha obra. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas, principios y afirma los derechos morales y patrimoniales de la ley que concede a los autores con el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical y científica o dictativa, de esta publicidad o indebita. ¿Qué son los derechos de autor y el ejemplo? Los derechos de autor protegen que hay este objetivo de la obra creada, no la cosa en sí misma. Por ejemplo, protege la pieza musical, que no el apartado en el que se produce o el CD en el que está grabada. Son muchos los tipos de las obras protegidas los derechos de autor, con la letra o sin ella. ¿Qué necesitas para tener los derechos de autor? Los requisitos para proteger una obra son ejecutar el pago de los derechos, efectuar el pago de los derechos, llenar formulario de solicitud de registro de obra por duplicado, presentar ante el Instituto Nacional los Derechos de Autor. ¿Cuánto hay que pagar por los derechos de autor? Los derechos de autor de recepción, examen, estudio y en tu caso de registrar una obra literaria o artística de una obra derivada o versión en 2021 cuesta 3,000 pesos mexicanos aproximadamente. ¿Quién otorga el derecho de autor? Se aplica en la administrativa que corresponde al Ejecutivo Federal del Conducto Instituto Nacional de Derecho de Autor. Y en este caso, introduce la ley el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Para los efectos de esta ley se entregan a la Institución Nacional de los Derechos de Autor. ¿Cómo se tiene el derecho de autor? ¿Cuál es la relación de los derechos de propiedad intelectual? El plazo general de los derechos de expresión de la obra es la vida del autor y 70 años después de su muerte. ¿Qué cosas no tienen los derechos de autor? No son objetos de protección por el derecho de autor, entre otras, la idea, conceptos, métodos, sistemas, actos e inversiones que no constituyan con el mismo de una creación original de naturaleza literaria o artística. Muchas gracias, eso es todo.